Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchéis, de dónde nos veáis, a este nuevo webinar de Dexma. Bueno, de hecho, de Spacewell Energy. Los que nos seguís ya sabéis que estamos haciendo esta transición de Dexma a Spacewell Energy. A algunos nos costará un poco, pero nos acostumbraremos. Y nada, bienvenidos de nuevo pues, a un webinar de un tema pues, de actualidad. Damos la bienvenida también a Isabel Tejero. Isabel, gracias por estar aquí. Encantada. Con Isabel comentábamos que nos conocemos de hace muchísimo tiempo, pero que creo que es la primera vez que compartimos mesa. Y es raro, porque tanto tú como yo somos, habituales de este tipo de, de actos, ¿no? Correcto, Sí. O sea, activos en el mercado, en el sector, pero bueno, no habíamos coincidido, por tanto, encantados de que haya aceptado la invitación para hablar de los certificados de ahorro de eficiencia energética o de energía, ¿no? De los CAEs, vaya, resumidamente los CAEs, ¿no? Entre certificados de eficiencia energética, certificados de ahorro de energía, etcétera, algunos tenemos un caos mental. Como decíamos, damos la bienvenida. Tenemos esta agenda, intentaremos que sea un webinar pues ameno, intentar no repetir demasiadas cosas que ya se están diciendo, informaros de hacia dónde está yendo el proceso y, sobre todo, daros nuestra visión de dónde puede haber oportunidades de negocio, ¿no? A los distintos actores que conforman o que actuarán en el sector, ¿no? en este sistema, en este nuevo sistema. Tenéis en el mismo webinar un apartado de preguntas y de posibles preguntas. Al final del webinar, si tenemos tiempo, responderemos a ellas y si no, pues contactaremos más adelante para daros respuesta a las mismas. Sin más, empezamos. Como ya sabéis, desde Dexma siempre nos gusta tener una primera visión de por qué hacemos todo esto, ¿no? Comparto con vosotros este gráfico, ¿no? Y os doy un par de segundos para reflexionar sobre qué puede ser. ¿Sí? Esto es un gráfico que elabora la Universidad de Maine de Estados Unidos y que está relacionado con el cambio climático, y lo que nos está diciendo es pues, que este 2023 llevamos una temperatura media mundial por encima de todos los históricos de los que tenemos datos. Pero no únicamente de los históricos, sino también de la franja alta de los modelos teóricos. Es decir, que estamos superando con bastante amplitud, ¿no? En algunos casos hasta casi 1 grado, ¿no? Las medias que teníamos hasta el momento. Estas últimas semanas está siendo especialmente grave, quizá no en la península, pero sí en regiones de Europa que no están acostumbrados a sufrir estos calores en estos momentos, y es una cosa que probablemente con el efecto del Niño aún vaya más. Por tanto, primera razón para que hacemos esto, el cambio climático. Segunda razón, y no la única, no son las únicas, pero sí que son las tres importantes, ¿no? La volatilidad, la incertidumbre de los precios de la energía. La primera gráfica es una gráfica del año pasado, ¿no? Que fue realmente pues, un año muy peculiar en ese sentido. La segunda, de derecha abajo, pues ya es actualizada, en la que vemos igualmente esta incertidumbre de precios y esta volatilidad, ¿no? Yo creo que ha llegado para quedarse, el futuro nos lo dirá. Por tanto, todo esto nos afecta a la competitividad, segunda razón. Y la tercera, que es un aspecto que también tenemos que tener en cuenta y es una transparencia que hemos mostrado en algún otro evento, es la seguridad de suministro. Una cosa que parecía obvia hasta hace relativamente poco, pues bajo mi punto de vista ya no lo es tanto. ¿De acuerdo? O sea, tenemos riesgos reales de que en algún momento pues, haya algún corte de energía. Y esto el año pasado, sobre todo, pues se pudo ver en países como Austria, Alemania, que tenían cierto miedo a que pudiera pasar. No sé si se hacen falta alguna de las razones que nos puedan mover a hacer lo que hacemos, ¿no? A lo que nos dedicamos, ¿sabes? Bueno, la verdad es que lo recoges todo bastante, o sea, entre estos 3 puntos está bastante bien todo recogido. Sí que añadiría que como consecuencia de todo esto, y sobre todo por un tema de cambio climático, desde Europa estamos teniendo están fijando unas políticas muy fuertes, que nos van a impulsar a todos los países a ser net cero en el 2050. Entonces, el no emitir a nivel general, global, de cada uno de los países emisiones de CO2, esto va a suponer, por un lado, pues que implementemos muchas energías limpias, pero por otro lado no es suficiente. También tenemos que empezar a reducir los consumos, porque si no, esto no se va a conseguir.
Totalmente de acuerdo. Y va muy bien que me digas esto, Isabel, porque la siguiente transparencia habla justamente de por qué el sistema de CAES, ¿no? Y cómo la Directiva Europea, justamente, ¿no?, de eficiencia energética ya obligaba a los países a fijar estos objetivos de ahorro, ¿no? Hasta el momento se habían fijado de una forma, o la manera de llegar a estos objetivos era vía renovables, vía eficiencia, etcétera, pero en el caso de la eficiencia energética estaba vinculado a través del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, al cual se aportaba dinero a algunos de los sujetos o de los actores que también participan en el sistema de CAES y que ahora tendrán otra forma de aportar este dinero y estos ahorros, de hecho, ¿no?, que al final es lo que el Estado necesita, ¿no? Por tanto, se aprueba hace unos meses el Real Decreto 36/2023 que regula el sistema de CAES y recientemente, este junio, ¿no?, se aprobó una orden ministerial que estaba esperada, ¿no? Estaba el catálogo de fichas, ¿no? De hecho, estaba pendiente el borrador de catálogo de fichas a través de esta orden ministerial que hasta el pasado 15 de junio, este jueves pasado, estaba vigente, estaba abierto el plazo de entrega de alegaciones. ¿Correcto? No sabemos cuándo saldrá ya el definitivo, qué se tendrá en cuenta y qué no, pero bueno, digamos que es un siguiente paso, ¿no?, de todo este proceso. A ver, la idea era que todo esto se publicara durante el mes de junio, pero ya vemos con la fecha que estamos, pues que vamos tarde. De hecho, en las últimas reuniones que he estado y eventos relacionados con los certificados de ahorro energético se habla más de los primeros 10 días de julio, que empiece a salir tanto esta orden ministerial, no solo la del catálogo, la orden ministerial del catálogo, que también, sino también la que regula los diferentes agentes, que hablaremos después más tarde. Correcto, perfecto. Pues sí, la verdad, si se retrasa unos días, a mí lo que me interesa realmente es el proceso, ¿no?, que avancemos. Que vamos avanzando en todo referente a la eficiencia energética y referente a la energía, quizá no al ritmo que querríamos, pero avanzamos, ¿no? Digamos que es la visión positiva quizá que podemos darle, ¿no? Entonces, como resumen, podríamos decir que el sistema de CAES, ¿no?, de certificados de ahorro de energía, ofrecen esta alternativa a los sujetos obligados y avanzamos. Después explicaremos más en detalle que son las comercializadoras, ¿no?, básicamente, y agentes relacionados con el sector de la energía, dentro del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética, ¿no? Ahora abre otra vía a esta aportación de ahorros, ¿no?, que no únicamente la aportación económica al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Por tanto, el proceso está en marcha, pero ¿qué nos traen estos CAES, ¿no? Entonces, aquí hemos resumido pues lo que hemos dicho ya, ¿no?, esta aportación a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que es conocido. Antes de empezar con Isabel comentábamos el alcance o el nivel, ¿no?, de aportación que está prevista para este año. Y me comentabas que era alrededor de 400... Sí, el nivel de obligaciones son 396 millones de euros, pero así simplifiquemos, ¿no? 400 millones. Pero lo que es interesante es que, al final, esta cantidad es un producto entre una equivalencia financiera y un, digamos, número de transacciones relacionados con todos aquellos productos que tienen una consecuencia en las emisiones, es decir, pues el gas, la electricidad generada, etcétera, etcétera. Pues si tenemos en cuenta no solo el nivel de obligaciones, sino también la equivalencia financiera, esto está creciendo por las obligaciones que tenemos como país y por la nueva directiva que dará de eficiencia energética que se está trabajando ahora, que estará, pues, será evidente en pocos meses. Los dos factores están creciendo respecto al año pasado. Correcto. El año pasado el nivel de obligaciones era 200, hemos doblado. Wow. Entonces, y esto no va a parar. Claro. Esto se va a acelerar de aquí a los próximos años, al 2050, obviamente. Claro. Pero el primer hito que tenemos es el 2030 y de aquí al 2030 tenemos mucho trabajo por hacer aún. Y comentábamos también antes que de estos 400 millones, este primer año aún se establecen que un 60% tienen que ir vía aportación económica al Fondo Nacional, ¿no?, pero que el 40% ya se podría aportar vía los certificados de ahorro de energía. Este 2023 hablamos. Exacto, bueno, esto sobre el papel, ¿eh? El año que viene este porcentaje cambia. Habrá más en formato CAE, hasta un 60, vale, y un 40 obligatorio. Bien. ¿Por qué hay una obligación de seguir poniendo dinero directamente al Fondo Nacional? Pues porque con este dinero se pagan políticas generales a nivel país en tema de eficiencia energética, también se pagan algunas subvenciones que salen directamente de este fondo y también la estructura de funcionarios
y de técnicos que están trabajando en este tema. Entonces, esto no se puede cortar de un día para otro. Pero ahora sí que habrá mucha más flexibilidad y también más rapidez a la hora de gestionar todo esto. Porque, no sé si esto lo hablábamos más tarde o no, pero bueno, si hablamos de una subvención, ya sabemos lo que pasa con la subvención. Te has dejado un papel, fuera subvención. Lo has hecho todo muy bien, cosa que es difícil. Y lo has hecho bien y toca la subvención, recibes el dinero al cabo de 18 o 24 meses después de haber realizado la medida. Este proceso, con los certificados de ahorro energético, intenta agilizar esto. Correcto. Pero, perdona que te corte, que va. Decíamos que este año hay la previsión del 40% en CAES. Estamos... Ya, a medio Sí. O sea, que estamos ya hacia finales de junio y estamos que no tenemos sistema. Y hace pocos días también se licitaba la plataforma que tiene que regularlo todo. Y aún no sabemos cómo se van a gestionar todo. Entonces, a ver, sí, está muy bien el 40%, pero vamos a quedar muy lejos del 40%. Este año será complicado, pero como decíamos antes, ¿no? Lo importante es empezar, ¿no? Y como decía Isabel, que yo creo que es importante, es este sistema debería agilizar, ¿no? Incentivar y promocionar con mayor rapidez la aplicación de medidas tanto de ahorro como de eficiencia, ¿no? Por tanto, y que las subvenciones y la aportación al Fondo Nacional tiene que existir, ¿no? Y aquí también un saludo pues también a los asistentes que forman parte de la administración pública, que tienen un trabajazo encima, ¿no? Por tanto, que somos conscientes de la dificultad también de llevar a cabo la aplicación o la otorgación de las subvenciones, pero obviamente a través de los CAES pues, se podrá agilizar muchísimo este proceso, ¿no? Genial. Aquí sí que ya entramos en una primera explicación de los actores y principales conceptos, ¿no? O sea, aquí nos lo repartiremos también con Isabel, ¿de acuerdo? El primer apartado es el certificado de ahorro energético, es definirlo, ¿no? Es un documento electrónico a partir, ¿no? Que se generará a través también de esta plataforma que comentaba antes, que agilizará también la obtención de los datos y la aprobación de los mismos, ¿no? Que reconocerá de una forma fehaciente que este ahorro anual de consumo de energía pues es producto de esta actuación en ahorro y eficiencia, ¿no? Los otros dos sujetos que empezamos a explicar aquí, ¿no? Que son los sujetos obligados y los delegados, tienen su importancia. El primero es el fácil de explicar, el sujeto obligado, estas comercializadoras y operadoras de productos petrolíferos, ¿no? Por tanto, grandes compañías. Aquí comentábamos que a nivel español, comentabas antes de empezar también, Isabel, que había alrededor de unas 250 empresas que se estimaba que podían ser sujetos obligados en España. Las que iban a tener más actividad. De hecho, hay unos 700 más o menos, pero hay muchos de ellos que tienen una actividad, pues, digamos, no es significativa y que los que sí que se considera que van a tener pues una actividad más, bueno, van a ser unos actores más activos en este mercado, van a ser del orden de 250. Y yo aún lo limitaría más. Vale. Yo diría pues que habrá unos 50, una cosa así. Estoy de acuerdo, o sea, más grandes comercializadoras. Pensad que estábamos hablando hace un rato que el nivel de obligación de España son 400 millones. La top number one es una de las empresas del grupo Repsol, que tiene 65. Vale, pues imagínate. Entonces, si vamos bajando, pues nos vamos a quedar en las primeras 20, que la que tiene menos está del orden de 10 millones. Si empezamos a sumar, veremos que entre los 20 y 40 hacen casi la mayor parte de todas las obligaciones. Nosotros, a lo mejor, pues una empresa tiene 10.000 euros. Claro, si comparamos 10.000, eso es muy importante para ellos, pero al lado de 65 millones, pues... Claro. Y aprovecho y pongo aquí una cuña. En Francia, ¿sabes a qué nivel de obligaciones están actualmente? ¿No? Que son de los países que han desarrollado ya este sistema, ¿no? Desde hace ya unos cuantos años. Están cerca de los 4.000. 4.000 millones. Sí. O sea, multiplicar por 10 lo que tenemos ahora en España. Pero un dato interesante es que cuando ellos empezaron con este sistema, hace 15 años. 15 años, sí. Vale. Su nivel de obligación era 200. Ese número lo hemos citado hace un rato. Era nuestro hace un año. Correcto. Entonces, sí que es cierto que a nivel de consumo, también de dimensión de país, Francia es más grande que en España, por lo que no vamos a llegar a esos valores de obligación, pero podemos pensar tranquilamente que el nuestro, cuando esto sea más estable, podemos estar del orden de 2.500, 3.000 millones. Bueno, es interesante. Sí, aquí, claro, lo que comentábamos, ¿no? Oportunidades de negocio, ¿no? Para partners y potenciales partners y no partners de Space Well Energy, ¿no?
hay un mercado que existe, que ya con los propios ahorros que se consiguen, pues hacen viables muchas de las inversiones, pero con este proceso, este sistema, aún hará viable e incentivará muchas más actuaciones, ¿no? Por tanto, efectivamente, pero también depende del catálogo. correcto. Porque uno de los puntos que nos preocupa más es que si tenemos una ficha de un catálogo estándar, bueno, sabéis que hay dos tipos de medidas. Hay unas que están estandarizadas, que es fácilmente se puede poner una fórmula de cálculo del ahorro en una ficha y que, bueno, hay mucha gente que va a utilizarla, o sea, un cambio de ventanas. Esto no hace falta hacer, bueno, o sea, se puede estandarizar. Correcto. Pero en cambio puede haber un proceso industrial específico de un tipo de empresa que esto no va a estar dentro de una ficha. Esto entraría dentro de otro proceso que es el que se denomina singular. Pues bueno, si vamos dentro de una ficha estándar y hacemos el cálculo, este cálculo por un tema de legislación española únicamente se puede recoger los ahorros de un año. El primer año, ¿no? Entonces puede ser que la tasa de cobertura, cuando hablo de tasa de cobertura, y esto hago una traducción de la nomenclatura en Francia, si hacemos la tasa de cobertura con algunos borradores que se han trabajado de estas fichas, con algunas asociaciones, las tasas de cobertura son muy bajitas. Vale. En el caso mejor, podríamos estar hablando del orden del 10%. Y en el caso peor no llega al 1%. Entonces, nadie va a hacer nada con tasas de cobertura de este nivel. Claro. Sí que es cierto que en pocos años, aún, a ver, esto era un borrador, o sea, no sé lo que va a salir definitivamente, porque con las alegaciones y demás puede ser que haya alguna modificación. Sí que es cierto que en unos años pueden ser del orden de 2, 3, pero ya sabemos que estas cosas, una cosa es la voluntad y otra cosa es la realidad, que después siempre va más lento, pero a lo mejor pueden ser dentro de 4 años. Sí que tendremos un sistema similar al francés, que ellos utilizan pues los kilovatios hora evitados CUMAC, que son los acumulados durante la vida útil de la medida. Que eso que tiene sentido, ¿no? Exactamente. El retorno a la inversión también se hace durante la vida útil, ¿no? Entonces, allí nos encontramos con algunas medidas que tienen tasas de cobertura del orden del 50, incluso más. Claro, eso son palabras mayores, claro, por supuesto, a ver, no todas, pero sí que hay algunas que se les da más importancia que no otras. Entonces, hemos de ir hacia ahí. Muy bien. Si esto va hacia ahí, pues la verdad es que esto lo va a dinamizar. El sistema será mucho más exacto. fiable y viable, digamos. Exacto. Mientras tanto, también que nos queda que mientras las subvenciones que se gestionan a nivel país no provengan del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, se puede sumar CAEs y se pueden sumar subvenciones. Vale. Entonces, encontramos una subvención que, aunque nos llegue dentro de 18 o 24 meses, nos da el 20 o el 30% de la inversión y ahora podemos gestionar un 10 o con las finales a lo mejor un 15% con CAEs a más corto plazo. Al final estamos hablando pues, de unas cantidades que pueden ser más interesantes. Muy bien. Pero los fondos europeos van a estar aquí un par de años más. Claro, sí, cierto. Por tanto, tenemos que darnos prisa nosotros y tenemos que también dar prisa a la administración para que empiece con el proceso lo antes posible. Aprovechando, Isabel, a los sujetos delegados, ¿no? Aquí también estamos justo empezando a conocer, ¿no? El tipo de actores, ¿no? Después de esta transparencia hay otros actores que también creo muy interesantes de compartir, pero el sujeto delegado, ¿qué papel jugará y quién puede ser y quién recomiendas tú que pueda ser? Porque es distinto también, ¿no? O sea, un poco, según tu experiencia, ¿no? Que tienes mucha, pues a nivel del mercado francés, etcétera, ¿cómo ves este sujeto delegado? También para nuestros partners, ¿no? Que sabemos que hay muchos inscritos, como mínimo, había muchos inscritos, y queremos saber, pues, aquellos que están pensando en hacerse sujeto delegado, qué pros y qué cons se van a encontrar, ¿no? Qué riesgos pueden correr y qué beneficios pueden encontrar. A ver, el sujeto delegado para mí es una de las figuras críticas, junto con otro que voy a mencionar más tarde, de todo este sistema. Los obligados, clarísimamente, pues bueno, están ahí porque les toca estar allí. No puedes escoger estarlo, ¿no? Después veremos por qué pueden estar interesados o no en este sistema. Bueno, pues estarán interesados sí o sí, obviamente. Un delegado va a ayudar precisamente el obligado a conseguir CAEs. Porque el obligado, sobre todo al principio, tiene su actividad propia y no se va a dedicar a buscar CAEs hasta que el sistema no esté estabilizado y en algunos casos sí que habrá sus propios departamentos, pero no va a ser algo habitual. En cambio, si delega su obligación a un delegado, no significa que si no la cumple lo tenga que pagar el delegado. El riesgo sigue, o sea, la obligación siempre, pero delega
la búsqueda de estos certificados. Entonces, el delegado va a ser una figura que va a buscar en el mercado ahorros energéticos, la va a convertir en CAEs y después las va a vender. En una palabra, es un broker. Si os fijáis, estoy diciendo un broker, no estoy diciendo un especialista en eficiencia energética. El ser un especialista en eficiencia energética es un plus para ser un mejor broker. Y esto hablamos de los siguientes actores también, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, yo puedo saber dónde ir a buscar ahorros, convertirlos y venderlos y hacerlo bien o hacerlo mal. Eso es un buen broker o un mal broker. Si yo tengo otros servicios relacionados con esta actividad de compraventa, que es la principal de un delegado, que pueden ayudar a facilitar la consecución de ahorros, pues mucho mejor. Aquí sí que entra el tema de la eficiencia energética. Puedo tener un departamento en el que pues haga auditorías energéticas, estudios energéticos, que evalúe exactamente cuál es la medida que aporta más o menos CAEs. Esto sí, pero esto es un plus. Que esto lo puedes hacer in-house o incluso lo puedes externalizar con algunos partners que te puedan aportar esto. Que estos son importantes y ahora hablaremos de ellos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Entonces, al final, el sujeto delegado tiene que ser alguien que entienda de mercados, porque estamos hablando de un mercado. ¿Y coge riesgo financiero el sujeto delegado? Puede llegar a conseguirlo. A ver, esto estamos al principio. Entonces, al principio, pues se van a firmar pues, los acuerdos, tú me vas a ceder tus ahorros, yo los voy a gestionar, yo los voy a vender con otro acuerdo. Todo esto está más o menos organizado. Pero ¿qué va a ocurrir? Es que este acuerdo que yo tengo de que tú me vayas a dar tus ahorros, con el tiempo, pues el mercado se va a canibalizar. A ver, no va a ser tan así, pero cada vez intentas ganar más clientes que te vayan a aportar ahorros. Y vas a hacer políticas de conseguir estos ahorros que sean pues, más agresivas. ¿Qué ha pasado en Francia? En Francia se avanza el dinero respecto a los ahorros que vas a conseguir con CAEs. Al cliente le dices, tú me lo das, yo te pago a lo mejor el 50% o lo que sea. El proceso en Francia es más lento que el que está previsto que sea en España. Sobre el papel, veremos. Sí que aquí tenemos una figura que hablaremos en la siguiente transparencia, que es el verificador, que va a acelerar todo este proceso. Pasemos ya a la siguiente transparencia. Perfecto. ¿Sabes? Porque aquí hay otros actores, ¿no? Como comentábamos hace un momento, ¿no? Con Isabel, que son relevantes, algunos de ellos un poco desconocidos aún, pero que ayudarán justamente a llevar a cabo este proceso de una forma también mucho más ágil. Uno de ellos es el verificador de ahorros, que ahora hablaremos, ¿no? Y aquí Bureau Veritas pues, tiene un papel importante, pero también está la figura del intermediario, ¿no? Aquí ya, en la transparencia, ¿no? Que estamos compartiendo, ya aparece aquí, entre paréntesis y con preguntas, ¿no? Partners de Spacewell Energy. Yo creo que aquí es donde muchas de las empresas que colaboran con nosotros o que utilizan nuestra plataforma pueden tener un papel importante, ¿no? Que sin coger el riesgo quizá del sujeto delegado, del broker, ¿no? Pueden aportar estos proyectos de eficiencia y de ahorro energético a los delegados justamente o directamente al sujeto obligado. No sé si me equivoco o lo entiendo. No, está cual. Al final, lo que comentábamos ahora mismo es que un delegado va a acabar teniendo un riesgo financiero y que va a tener que tener, puede tener tensión de caja. Y tiene que buscar pues sus acuerdos con entidades financieras, etcétera. Pensemos que en Francia puede haber un decalaje de 4 meses entre que se empieza un proceso y se recibe un CAE. Son 4 meses en los cuales tú has soltado el dinero y que no lo has recibido. Son las reglas del juego allí. Pero aquí puede pasar que ocurra, a lo mejor no son 4 meses, pero a lo mejor es 1 y medio, son 2. También se tiene que tener en cuenta. Y también cuando tú avanzas, puede ser pues, que ocurra algo en el proceso en que te lo acaben tumbando y tú ya has soltado el dinero. Entonces, bueno, ahí hay una serie de riesgos. ¿Cuál es la ventaja de un intermediario? El intermediario sí que tiene que ver directamente con el ahorro energético. Aquí sí que tienen que saber hacer o estar en contacto con la eficiencia energética. Con el sector. Puede ser una empresa que produzca lo que sea eficiente. Puede ser una empresa que haga consultoría de soluciones eficientes. Conoce muchas empresas, muchos clientes, de muchos clientes que aportan, que tienen estos, son los propietarios de los ahorros, que es la siguiente, que es el siguiente agente, y puede precisamente pues poner en contacto y decir, oye, que yo te puedo gestionar los CAEs. Por el ser el intermediario, este intermediario va a recibir una cantidad de dinero también.
pero obviamente no va a ser por únicamente decir, oye, te pongo un contacto. No, también va a tener que facilitar la entrega de documentación al delegado para asegurar que ese expediente está bien. Correcto. Los expedientes tienen que incluir en las fichas estándar está muy claro. En las que son singulares no está nada claro porque no hay visibilidad a día de hoy. Aún no hay se visibilidad. sabe. De acuerdo. Pero sí que pone, pues tiene que haber un convenio, un convenio CAE, tiene que haber firmado, tiene que haber una serie de cosas y ese expediente tiene que estar completo. Tiene que hacerse trabajo, un intermediario. Tendrá que tener alguna persona. Una persona, pero que se va a pagar con el proceso de compra-venta y su margen por esta actuación, esta persona se va a pagar. 1, 2 personas en función de lo grande que sea. Pero no tiene ningún riesgo financiero. Claro, aquí también hacemos la cuña, ¿no? Desde Spacewell Energy. Dexma, como decía, nos costará a algunos, pero que el hecho de conocer, ¿no? Conocer bien las instalaciones que estos agentes estén ya gestionando a través de un MS o de un sistema pues, de gestión, permitirá proponer algunas medidas de ampliación o de mayor capacidad de ahorrar de una manera pues, mucho más probada, digamos, ¿no? Tendremos históricos, tendremos líneas base, podremos a partir de aquí hacer proyectos de medida de verificación, es decir, podremos avanzarnos a cuánto nos puede reportar esa actuación en cuestión de ahorros y, por tanto, en cuestión de CAEs y de dinero, ¿no? Por tanto, aquí es donde creemos que podemos aportar también desde Spacewell Energy pues este granito de arena al sistema, ¿no? Hablando del verificador de ahorros un poco, Isabel, también, por el papel que se prevé que tenga y el que tiene quizá en Francia también. Bueno, es que no existe un verificador de ahorros en Francia. No existe. Bueno, sí y no. A ver, esta es una figura nueva dentro del esquema español que lo que intenta es agilizar que haya CAEs. Es importante indicar que los CAEs únicamente los puede tener o un obligado, o un sujeto obligado, o un sujeto delegado. Un intermediario, un propietario de ahorros no tiene CAEs, nunca tendrá CAEs. Okay. Y para hacer esa conversión entre ahorros a CAEs vamos a necesitar siempre un verificador de ahorros. Este verificador de ahorros, que será una entidad acreditada por ENAC, aún no tenemos muchos detalles, bueno, de hecho no tenemos ningún detalle sobre ello, pero sí que parece que van a haber verificadores por tipología de medida, es decir, habrá un tipo de verificador para las estándar, otro para los singulares y después, dentro de eso, verificador por categorías. Es decir, las medidas pueden ser del sector residencial, terciario, agro, transporte y me he dejado uno que industrial. Y es probable que en algún momento entre también redes como existen en Francia. Pero bueno, de momento aquí no tenemos redes. Entonces, puede haber un verificador que únicamente se dedique pues, a las estándar y terciario y residencial y no haga ninguna más. Y tengas que ir buscando cuáles son esos verificadores que te pueden ir bien para el tipo de medida que tú vas a revisar. Muy bien. Pensemos también que hay algunos CAEs que se pueden gestionar con varias medidas. Si hay medidas que son de varios sectores, tendremos que escoger el verificador que tenga ese verificador de los diferentes sectores, ¿no? Pero parece que va a ir por aquí, pero estoy hablando por inputs que tiene el mercado. Nosotros, como Bureau Veritas, nos vamos a posicionar como verificador y como delegado con diferentes empresas del grupo, por lo que estamos muy metidos tanto en todo el contexto de lo que va a suponer este sistema y estas dos figuras, ¿no? Como decía, hay mucha incertidumbre aún con el tema del verificador, pero esperamos que también sea otra de las figuras claves dentro de este sistema. Estamos de acuerdo. Por reducir costes también. Que se organicen muy bien, porque pensemos que en el sistema francés no existe, en algunas medidas sí, que esto sería bueno hacer un comentario sobre esto, pero lo hace directamente la administración. Hace verificaciones aleatorias y las pagan ellos. Aquí lo pagamos nosotros dentro del sistema y es el delegado o el obligado el que lo tiene que incluir y que ahora mismo no podemos saber los costes, pues porque no sabemos tampoco qué es lo que va a costar que acreditarse, ni tenemos el detalle de las citas definitivas, etc. Comentaba que en Francia no existe, pero quizás sí. No existe en el sistema en sí. Pero ¿qué ocurre?
se empezó a trabajar una serie de fichas estándar que ocupan la gran mayor parte de todas las de los CAEs que se generan, y con estas revisiones aleatorias se vio que una serie de fichas era un auténtico festival, que no se realizaban bien y que se pasaban de listos. Ya los franceses se pasan de listos, cuando lleguemos a España esto será un festival absoluto. Entonces, imagino que es probable que en algún tipo de fichas también haya alguna revisión más detallada por parte de esto, por parte de la administración, pero sí que nosotros ya no hace falta, pues ya tendremos un verificador que se lo mirará bien. En Francia, para estas fichas, que fue un festival, sí que pusieron un verificador para poner un control sobre esto, ¿no? Está bien. Pero bueno, se irá viendo, ¿no? De momento, la propuesta de orden creo que son 40 y tantas fichas, ¿no? Las que han publicado. 44, ¿vale? En estos 5 sectores que comentaba antes Isabel. Y esto es una primera ola, podríamos decir, ¿no? Es la primera que se tiene que aprobar pues, en los próximos días, semanas, ¿no? Que decíamos quizás hasta el 10 de julio. Más o menos, esperemos, ¿no? Pero que vendrán otras olas, ¿no? Y de hecho, desde Dexma estamos también, Space World Energy, estamos colaborando con otras con asociaciones también para intentar que los sistemas de gestión energética, que a día de hoy no forman parte de ninguna ficha, también formen parte de ellas, ¿no? Somos conscientes, y muchos de vosotros y vosotras también, ¿no? Que el hecho de conocer cómo consumimos y qué consumimos, pues ya permite hacer unos ahorros casi directos, ¿no? Por tanto, estamos trabajando para que sea una acción en sí, ¿no? Aún no lo es, ¿eh? Y vamos a ver si lo conseguimos. Para seguir avanzando, que tampoco nos queremos alargar mucho, muy brevemente, ¿qué es esperar de los CAEs? Lo hemos comentado, pero los enumero de forma rápida, ¿vale? Que es flexibilizar el cumplimiento de estas obligaciones por parte de los sujetos obligados, posibilitar que estas actuaciones de ahorro y eficiencia energética tengan el menor coste posible, mejorar la eficiencia del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética, contabilizar también los ahorros que provengan de entidades privadas, que está costando, ¿no? O sea, ¿cómo contabilizamos qué impacto tienen las políticas de eficiencia energética en el sector privado? Bueno, pues esto nos ayudará un poco más a tener una trazabilidad de estas inversiones, ¿no? Y finalmente también a los consumidores finales a beneficiarse económicamente, más allá del ahorro que proviene de la actuación en sí, también del sistema de los CAEs. Por tanto, se espera mucho, esperemos que lo consigamos, ¿no? Pero realmente pues tenemos todos aquí un trabajo por hacer. Para ir finalizando, y aquí también pues ya lo hemos comentado o lo hemos ido comentando a través en todo el proceso del webinar, ¿vale? Pero ¿qué oportunidades vemos que surgen en torno a los certificados de ahorro energético, ¿no? Vemos aquí, pues que curiosamente, ¿no? Dentro de nuestros partners, digamos, ¿no? De nuestros colaboradores, tenemos todos o casi todas los agentes más importantes del proceso, ¿no? Tenemos los sujetos obligados, trabajamos con varias comercializadoras, los sujetos delegados, creemos que alguna podrá llegar a trabajar también con nosotros, digamos que algún partner nuestro se convertirá en sujeto delegado, ¿no? Por tanto, vamos a ver, corriendo estos riesgos que decías, por tanto, no sean muchos ni muchas empresas, pero algunas de ellas es posible que den el salto. Donde yo creo que más habrá es en intermediarios, ¿no? Son conocedores de los ahorros que hay y que puede haber en los clientes finales que están ya trabajando. Por tanto, aquí las ingenierías, consultorías, facility managers, etcétera, tendrán un acceso privilegiado a estos ahorros y finalmente las verificadoras, ¿no? O sea, como Bureau Veritas, que en breve esperemos que estemos colaborando pues más estrechamente, ¿no? De lo que ya hacemos actualmente. Por tanto, cumplimos o abarcamos todo el espectro de los agentes. ¿Y dónde está el negocio? Que lo hemos ido comentando, ¿no? Bueno, el CAES, y aquí también Isabel, cuando quieras me interrumpes, tiene que dinamizar, tiene que incentivar el hecho de que aparezcan aún más proyectos de eficiencia y de ahorro energético, ¿no? Por tanto, encontrar más oportunidades, conectar, ¿no? Delegados con intermediarios, con cliente final, con los propietarios, con los obligados, ¿no? Por tanto, habrá un papel ahí que, evidentemente, a través de... Y que el sistema no es cuestión de ir creando comisiones, ¿no? Sino que es cuestión de ir realmente que hagamos que el proyecto y el proceso vaya evolucionando de forma pues, correcta y viable, ¿no? Sobre todo, el dimensionado e implementación de estas medidas de ahorro y eficiencia energética y el seguimiento de estas MAEs también, ¿no? Por tanto, todo esto son cosas que podemos ayudar a hacer, que puede aportar valor para los CAEs, pero también directamente para mejorar la eficiencia y el ahorro de nuestros partners y clientes. Y finalmente los clientes finales, ¿no? Que van a ver ahí, pues,
una financiación indirecta de las medidas a través también de estos certificados. No sé si me dejo alguna cosa, Isabel, o si nos dejamos algún punto pues, a comentar respecto a las oportunidades que surgen a partir de la implantación del proceso. Tal como lo veo yo, bueno, que lo he resumido así muy bien, es que hay una demanda muy clara por parte de los obligados de CAES, pues porque se van a ahorrar dinero al fondo. Claro. Pensemos en el caso de Repsol, que estamos hablando de 65 millones, si les sale un 10%, pudieran hacerlo todo con CAES, pues estarían ahorrando solo con 10%, 6 millones y medio. Imagínate. O sea, no está mal. Pero por otro lado, lo que necesitamos es ahorro y que la gente que hace esos ahorros realmente sea consciente de este sistema. Entonces, ahora nos queda mucho pues, informar y animar a la gente a que se suba al carro de este nuevo mercado, pero sobre todo necesitamos también unas fichas que nos acompañen, porque si no, no tenemos unas fichas que sean atractivas económicamente, tendremos complicado. Pero bueno. Estamos de acuerdo. Y de hecho, la última transparencia que teníamos preparada, que era las conclusiones, yo creo que ya han sido las que ha hecho Isabel. Por lo tanto, yo creo que con esto concluiría el webinar. No nos da tiempo a resolver o a responder las preguntas que tenemos a través del webinar. Las tenemos en cuenta, las responderemos personalizadamente, os contactaremos, ¿vale?, para daros respuesta. Y sin más, agradecer de nuevo a Isabel por su presencia. Gracias a vosotros. A todos vosotros también pues el hecho de haber estado presentes en el webinar, y seguimos en contacto. Tenemos un momento apasionante, ¿no? Todos los que nos dedicamos a energía sabemos que todos los momentos son apasionantes, ¿no? Pero estamos en un momento realmente pues, interesante. Por lo tanto, juntos podemos trabajar para los 3 retos, ¿no?, que decíamos al principio de la sesión. Isabel, gracias y gracias a todos y estamos en contacto. Un abrazo. Hasta pronto.